Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 18 de marzo del 2024. 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, la temperatura todavía fresca. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Las actividades políticas, bueno, calentándose. Se anunció los 3 candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios aceptaron ir al debate, va a ser el 24 de abril. Eso quizás ahorita comentemos algo, pero ahí van a estar Leonel Fernández, el presidente Abinader, Abel Martínez también aceptó. Será interesante, será bastante interesante. El presidente andaba por Santiago inaugurando la primera fase, como le llamó, del teleférico que están construyendo en Santiago, 4 kilómetros habilitados. Esas son las cosas que también se le señala al presidente, que las obras las van inaugurando por pedacitos a pedacitos. No está terminado, pero como estamos en proceso de campaña, en política, pues ya ahí entregaron un pedazo. Un pedazo, es como que aquí el metro lo hubieran estado construyendo y hubieran hecho hasta la estación que está aquí de la feria a Teatro Nacional, allá en La Gómez, y fueron y lo inauguraran. Y después cuando pusieran hasta allá, hasta la Cristo Rey, otra inauguración. Y después cuando la cruzaran a Villamey, o sea, ese es el punto. Pero bien, lo importante por lo menos es que la obra se está haciendo, y es importante porque un gobierno que administra tantos recursos, este gobierno ha administrado la mayor cantidad de recursos de todo gobierno en la historia, lo cual es lógico, lo cual es también normal, porque todos los años la población crece, la economía crece, aún sea poco, como crecimos el año pasado, que crecimos 2.4, pírrico, pero a 2.4 es algo. Malo es que descrezca, como que decreció en el año 2003, 2002, cuando Hipólito. Pero, obviamente, y si va creciendo el ingreso y va creciendo los recursos que recauda el Estado. Por eso es que todos los años el presupuesto va subiendo en función del crecimiento del producto y también en función de la inflación. Bueno, entonces eso está muy bien. Vamos ahorita a entrar en algunos detalles al respecto. A nivel internacional wow, qué problema hay con el caso del estrecho de la Franja de Gaza. La Casa Blanca, los Estados Unidos, están teniendo, el presidente Biden, que estuvo en una actividad ahora, el día de San Patrick ayer en Nueva York, le está yendo muy bien, aparte de todo, en cuanto a las recaudaciones financieras. En el mes recaudó 53 millones. 53 millones, tiene más de 400,000 en este mes donantes, pequeños donantes de menos de $200, y lleva como 1,5 millones de donantes. Mientras el presidente Biden tiene unos 150 millones acumulados, la campaña de Trump lleva como 43. Y además Trump tiene que buscar un viaje cuarto, medio billón, con B larga de burro, billón, o sea, 500 millones de dólares prácticamente para cubrir las fianzas y pagar las multas que le fueron impuestas, tanto los 350 del caso civil para la compañía y los 83 de la señora de la escritora James Carroll, más los intereses que acumulan eso. Son casi 500 millones, pero bien. Entonces, les había dicho en otras ocasiones que el presidente Biden estaba teniendo problemas con la juventud y con determinados segmentos poblacionales donde viven árabes norteamericanos. Michigan es uno de ellos, que ahora en las primarias como casi un 15-20% se declaró independiente de los votantes registrados como demócratas, por el tema de Israel y Gaza. Entonces el presidente Biden anunció en el discurso de la nación, y ha venido y se está estableciendo un puente marítimo para que lleguen
200 toneladas de alimentos, tanta cantidad de agua, toda la ayuda que se requiere, no tirarla en aviones que la tiran con unos paracaídas, y cuando eso cae, eso es la acabose, el más fuerte se come al más chiquito y se queda con las cosas. Entonces, cuando se ordena y se organiza con las Naciones Unidas y con todo lo que haya que ponerlo, es diferente. Sí, ya se anunció, pero no se ha llegado al acuerdo, aunque están discutiendo en Qatar para ver cómo hacen el cese al fuego, porque está teniendo mucha presión el presidente Biden, y le decía que se complicó en Estados Unidos porque no sé si jueves o viernes, y yo no sé si lo comenté aquí, el líder de la mayoría del Senado, el senador Schumer, sí creo que lo dije, había pedido, ¿verdad?, que ya que Netanyahu era un problema, que era el obstáculo para la solución de la paz en Israel, y Netanyahu le respondió y le dijo que no, y eso era una falta de todo tacto y un sinnúmero de cosas, y están ya aprobado el plan definitivo para incursionar en la parte que falta, en Raf, la ciudad fronteriza con Egipto, en donde hay alrededor de 1.5 millones de palestinos, y ellos tienen un plan como que para evacuarlos, sacarlos de ahí, pero los Estados Unidos no se sienten todavía conformes por ya la cantidad de civiles y todo lo que ha venido pasando, que le ha generado un mal. Alguien dice que Israel se va a convertir en un paria, que siempre ha sido atacado, criticado y todo, pero yo recuerdo una frase de Golda Meir, una de las propulsoras del Estado israelí, que decía que si los árabes deponían las armas, habría paz, pero que si Israel deponía sus armas, dejaría de existir. ¿Entendieron el mensaje? Claro, Israel es una cosita, está rodeada de enemigos, de árabes que le odian a muerte, y ellos tienen que defenderse. Entonces, cuando se ve y se analiza ese tema, se puede a veces uno verlo de una manera muy unilateral y tan simplista como que mira lo que están haciendo. Bueno, es un tema de subsistencia. 6 millones de judíos murieron en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Toda la vida han vivido de que lo anden correteando, de que lo anden agrediendo, los pogroms desde la Edad Media. Cuando uno lee esos libros de literatura de la Edad Media, veo esas cosas que ocurrían con ellos. En la Biblia está como los... Entonces, ese no es el punto, pero básicamente algo ahí se está logrando. En Estados Unidos también, aparte de ese discurso que tuvo el presidente Biden, planteando lo mismo del puente marítimo ese para ayuda humanitaria, tuvo Trump. Le dije lo de las recaudaciones, cómo están las cosas, y estuvo Trump en un discurso en Ohio. Cuando él sale del teleprompter, eso es, ya ustedes saben, las metidas de patas que van y que vienen. Acabó con los migrantes, lo dijo que no son ni gente siquiera con los inmigrantes. Porque él arma unos discursos y unas cosas que le salen de adentro, que ya ustedes saben. Entonces le sale la realidad, como el cuento aquel de la tortuguita y el alacrán. Y dijo que si él perdía, hablaba de los empleados automotrices, que al final del día tuvieron una huelga que duró meses larguísimos, y con el apoyo del presidente Biden lograron muchísimas mejorías en estos días. Y él estaba hablando y dice que iba a haber un baño de sangre en el sector automotriz, y si él perdía las elecciones. ¿Usted ha visto semejante cosa? Él piensa que él es presidente. Cuando él fue presidente, el 6 de enero, aquel funesto día 21 del año 21, para evitar la toma de posesión, o la certificación de las elecciones, mandó esas turbas al Congreso. Duró como 3 horas esperando a ver, cuelguen a Mike Pence, el vicepresidente, y todo ese tipo de cosas, y él dice que habrá, y entonces no mandó la Guardia Civil que tenía que mandarla, la Guardia Nacional, para contener esas turbas esperando, y al final después ya casi 3 horas duró. Como vio que no se le estaba dando lo que había planificado, que por eso está sometido en varios casos y tiene 91 cargos, entre unas cosas y otras, salió a dar un discursito ahí diciendo que se fueran, que se tranquilizaran, todos sus turbas. Él cree que él es presidente.
y amenaza y amenaza y amenaza, y obviamente lo que no quiere es responder ante la justicia, y por eso todos los cargos que tiene, dice que es juicio político, que persecución, que es la primera vez que un presidente, sí, pero también es la primera vez que un presidente se intenta robar las elecciones en los Estados Unidos, que puso la democracia en riesgo, así, entre muchísimas cosas más que ha hecho. Pero bien, eso es lo que hay a nivel de los Estados Unidos en términos políticos. Nosotros damos seguimiento, llamó criminales a los inmigrantes sin tener base alguna y puso hasta en duda que sean personas, que eso no son ni personas siquiera. Ya ustedes saben, bueno, obviamente la campaña del presidente Biden le enfrentó, dijo que era un perdedor y que esa retórica eso no es lo que quieren los Estados Unidos, venganza, retaliación ni nada de ese tipo de cosas. Pero así están las cosas a nivel internacional también, que ganó Putin en Rusia. Maña fuera, pero si a Navalny, que era el único que había sido opositor, lo envenenan con Novichok, se va y se recupera en Alemania, vuelve, le meten 19 años y lo trancan y lo mandan a la Siberia y ahí se muere o lo matan. ¿Cómo no va a ganar Putin? ¿Quién supervisó eso? Ahí había además, ¿qué es lo que van a supervisar ahí? De que ganó porque él no tenía contrincante. No tenía contrincante. Ahí está, va a durar hasta el 2030 y hasta que él le dé la gana. Él va a durar ahí hasta que a él le parezca. Y si la comunidad internacional no se pone las pilas, se va a hacer de Ucrania, va a ocupar Ucrania, va a acabar con Ucrania y después seguirá Letonia, Lituania, Estonia, Moldavia y por ahí María se va. Lo mismo que hizo Hitler en el año 1936 cuando ocupó los Sudetes ahí y Checoslovaquia y después se fue y apaciguamiento y que él no va a seguir, que se pusieron de acuerdo, Molotov y Ribbentrop y se despartieron Polonia y para aquí para allá y cuando vino a ver, entonces ocupó, atacó a la Rusia y ahí hubo, es verdad, que meter el brazo hasta aquí para poder enfrentar a ese maniático. Así está, y un admirador de Hitler también, ahí está en discurso que dice, yo digo que no es lo que él dice, no es lo que hace, es que es peor aún. Bien, entonces, ¿qué nos trae la prensa local? La prensa local nos trae, el Caribe dice, solo 2 procesados de 50 delitos electorales, eso no es más que una payasada. Iván Félix, titular de la Procuraduría, pide 400 policías más para capacitarlo. Bueno, pues se lo den a ver si agarran eso. El drenaje del distrito se resuelve con 4.000 millones, dice el ingeniero Tejada. Dajabón y Juana Méndez, ajenos a la crisis haitiana, o sea, los haitianos llegan al mercado y compran. Hay informaciones sobre Haití, la vamos a comentar. Abinader entrega el tramo 1 del teleférico, ahí está, 4 kilómetros. Falsos médicos, dice el Listín Diario, hacen cirugía estética. Cada rato se están muriendo mujeres porque se quieren hacer todas esas cosas que se hacen sin esas personas tener la capacidad, la calidad y además porque barato, seguramente, pero como dice un refrán, que lo barato sale caro. Falsos médicos. Santiago estrena su teleférico. Bueno, no sé, un genio. Diario Libre dice que la encuesta Galo, en que yo no creo, que la delincuencia es la mayor preocupación. Todas las encuestas han planteado que la delincuencia y la inflación y el desempleo y los temas económicos preocupan a 2 de cada 3 dominicanos, sobre los 60%. Eso no tiene ni que decirlo ninguna encuesta porque todas, de hecho todas lo dicen. Cuando digo que no creo en esa encuesta Gallup es porque fue totalmente sesgada. Ya en el viernes yo analizaba, ¿no?, los resultados. Sesgada significa que no tiene una muestra representativa o que las preguntas son dirigidas o que hay mucho. En este caso el punto ha sido que de los encuestados, en la misma data que ellos presentan, de los encuestados son 1.200, es lo que se toma una muestra, que tiene que tener 50% mujer, 50% hombre, 70% urbano, 30% rural, porque ya cambió la composición, una determinada cantidad, ¿cuánto? 30% de 18 a 35 años, vamos a decir, tanto por ciento de 35 a 45, tanto por ciento de tanto a tanto, ¿verdad? Luego eso en las ciudades mismas, eso se distribuye por
por peso específico. Bueno, y cuando entonces esa muestra recoge realmente la realidad del universo, es representativa, por eso se usa el término representativa, que cuando tú haces una muestra así aleatoria, que la escoges de esa manera, eso te representa el universo. Por eso con 1.200 gente dice, pero a mí no me han encuestado. No, que no tienen que encuestar. Y posiblemente nunca te vayan a encuestar en tu vida, lo más probable. Pero sin embargo, con esas 1.200 muestras, si está bien seleccionada, representativamente, como podríamos decir, entonces por eso da esos resultados y por eso entonces tiene esos márgenes de errores que se comentan, 2.5, 3%, entonces cae siempre en esa distribución muestral. Bien, entonces esta encuesta que dice que de los que encuestaron el 75% había votado en las elecciones municipales, evidentemente es que lo mucho hasta Dios lo ve. Querían sustituir unos datos para no presentarlas con otros y lo que hicieron fue que como Chacumbele se hicieron harakiri y se clavaron el cuchillo. En unas elecciones donde el 55,3% fue abstención general en las comicios municipales, ¿cómo es que tú en una muestra recoges que en tu muestra, en tu encuesta, el 75% votó? Una diferencia de 22%. De la abstención, eso se representa un 50% de la abstención que hubo. 22%, obviamente eso no es una encuesta, eso fue un trabajo propagandístico. Entonces tenemos que la delincuencia es la mayor preocupación, eso lo sabemos. Ay, esto sí es duro. Los dólares sucios de Venezuela llegan a República Dominicana. Aparentemente, según investigaciones de medios internacionales en la historia del saqueo a Venezuela, atribuida al chavismo, la República Dominicana tiene un capítulo especial. Hay un caso en España que se llama caso Coldo y unas compras de barbillas, ¿no? de mascarillas, barbillos, como le llaman ellos, barbijos. Y aquí, y un tipo ahí, un tal Coldo y un tal Ávalo, que vinieron aquí varias veces, y el señor Pedro Sánchez que ha venido aquí, parece que hay una triangulación con lavado de activos y todo, pero todo eso se está en investigación. Diario Libre lo ha estado sacando, él no habla de que sea el caso Coldo, yo no he leído la publicación, pero realmente hay algo de eso porque lo he visto en otros periódicos internacionales. Santiago ya mueve su teleférico, ahí está, inauguró el presidente la obra con una inversión de 6.544 millones de pesos. Coño, carajo, mucho cuarto. 6.500. Bueno, bien. Miren, la improvisación es algo que le sale muy costoso a las administraciones y realmente a cualquiera, porque las cosas no planificadas, de improviso y así, no dan buen resultado, muy difícil. El domingo pasado, no este de ayer, sino el anterior, ocurrió la desgracia de Salcedo en el carnaval. Ahí ya van, creo que 4 niños fallecidos, quemados, o niños o personas. Hay varios niños. Y obviamente la prensa lo trajo en primera plana, en todos los periódicos, lo vimos en los videos horrorosos y todo, y bien. Ok. Entonces, aquí había planificado, había proyectado, planeado un carnaval en el distrito, el carnaval nacional. Ya se había hecho la semana anterior el carnaval que se hace del distrito, ahora se hace otro adicional, y eso se coge como una, bueno, ya usted sabe, para los montajes de esos carnavales, esas tarimas, eso es costoso. Hay quienes los montan, pican bien. Bueno, eso está bien, eso no hay problema, eso es parte de la cultura nuestra y todo eso está muy bien. Cuando ocurrió el suceso de San Cristóbal, la explosión que murieron como 40 personas, eso fue antes de las Navidades, yo decía, se decretó duelo. Yo decía, caramba, alguien que le diga al presidente, mira, cuando hubo lo de Rafael, y yo recuerdo ese fin de semana haber estado haciendo un media tours en programas en Santiago, y ocurrió eso, y fue a principios de diciembre,
y el presidente Fernández entonces decretó un duelo y en solidaridad con debido a esa tragedia, no era el momento de celebración. Y todas las fiestas de las instituciones públicas se suspendieron. Yo recuerdo la que nosotros teníamos planeada de Navidad, se hizo luego en el Día de la Secretaria, en junio, por ahí creo que es. Bien, digo esto porque cuando ocurrió lo de San Cristóbal, desde este programa, desde esta tribuna, le decíamos al presidente, mire, esto no se hizo nada, y todo el mundo celebró sus fiestas. Bueno, está bien. Con lo del carnaval de Salcedo, sucedió que viene y se da esta situación, durante toda la semana la ciudad capital estuvo totalmente colapsada. ¿Se acuerdan de que yo llegué el miércoles aquí a las 9:10? ¿Acuerdan? Nunca había llegado tarde acá. Porque en el malecón estaban poniendo esas tarimas y todo eso. Y uno estaba y dejaba un solo carrilito y eso era el lío. Agasco es colapsada totalmente porque eso se irradia a toda la capital, a toda la parte metropolitana. Gracias. Y nada, entonces ayer anuncian el sábado que se suspende el carnaval. Yo no estoy criticando que se haya suspendido. Para nada, en lo absoluto. Yo creo que se debió haber suspendido y se debió haber suspendido desde el día siguiente de lo de Salcedo, en solidaridad, como dice ahora el ministerio. Decidieron cancelarlo debido a la consternación que sentimos ante este lamentable suceso. La consternación que sentimos ante ese lamentable suceso se generó a la semana. ¿Me está captando? Ahora dice Milagro Germán, la ministra de Cultura, será, qué sé yo quién es, que esa consternación le ha obligado a que se iba a realizar y ahora se suspendió. Eso se pudo haber suspendido el lunes y nos ahorrábamos todos esos tapones, nos ahorrábamos el gasto de todas esas tarimas que se levantaron, que hubo que desmontarla de nuevo, que hay que pagarle a las personas que se contrataron, porque el gobierno no puede ser un cubero. ¿Saben lo que es un cubo? Un cubo era la gente que entraba a beber en un bar, se pedía un trago, un pote, y después ahí en un descuido, y se iba, echó un cubo. Por supuesto que no. Entonces, cuando refiero a esto, es por el hecho de la improvisación. Eso son cosas improvisadas. Eso debieron haberlo anunciado el mismo lunes, suspendido y punto. Y no incurrir en esos gastos de montaje. Eso estaba todo listo, montado. De montaje y desmontaje, un costo que obviamente lo pagamos nosotros los contribuyentes, pero a la ministra de Cultura no le importa porque ella estaba justificando en estos días que no, que el gobierno tenía que gastar los 9,000 millones de pesos que gasta en propaganda, no en publicidad, porque hoy el gobierno trae en todos los periódicos una encarta, doble encarta con el teleférico de Santiago. Y tú me dirías, bueno, eso es campaña. Bueno, pero en realidad es una publicidad. El manual del usuario, cómo se va, se maquilla, pero por lo menos ahí pasa, porque es una obra, ¿de verdad? ¿Y qué tú quieres? ¿Que no la cacaree? No, ahí no le podemos exigir eso, pero fíjate usted cómo es la cosa. Entonces, ahí están esos gastos incurridos, gastado, montarlo y desmontarlo. Y ahora tener que pagarlo. Y no se les dio a la población nada, porque ni siquiera vieron las pancartas, como comparsas pasar. Pero está bien que lo suspendieran. Lo que quiero significar al final es que debieron haber suspendido el lunes y ahorrarnos todos estos gastos. Y por eso hablo de la improvisación. Cuando volvamos, ahora vamos a las tendencias, tocaremos el tema de la improvisación de nuevo también en el tema de decir una cosa y la transparencia con el caso haitiano. Ahora entramos en tendencias.